Hola y bienvenidos o bienvenidos de nuevo a Ahora Música, este proyecto del Rey va Desnudo, donde presentamos y compartimos música que a mí en lo personal me gusta y que creo que puede enriquecer un poco sus horizontes musicales. Los invitamos a todo lo demás que hacemos en el canal, que es tremendamente caótico, nuestros vídeos temáticos donde tocamos temas de ciencia, de religión, de pensamiento crítico, de sociedad, de política, de historia y de otros muchos temas. Somos el antinicho, somos el canal del caos. Los jueves hacemos también un streaming a las 19 horas, donde sobre todo conversamos con la gente, tocamos algunos temas que traemos preparados y otros los van sugiriendo ustedes en el chat, y también tocamos cuestiones de artes plásticas, de poesía y de música para ejercitar nuestra capacidad de pensar y sentir, dos cosas muy importantes, dos cosas que nos hacen humanos y dos cosas que hacemos todas con nuestro sistema nervioso, no con otra cosa. Es nuestra única herramienta para abordar los desafíos del universo en nuestras emociones y en nuestro pensamiento. Y en la descripción, todos los días tratamos, por lo menos de lunes a viernes, lunes a sábado, tratamos de tener un video de Ahora Música a las 11 de la noche para que usted cierre su día con algo de música inesperada. En la descripción encontrarán los enlaces a Patreon y PayPal para apoyar al canal si así lo desean, porque Ahora Música no está monetizado, el resto del canal sí, y encontrarán también el enlace al vídeo original que estamos comentando para que lo puedan oír sin mis interrupciones y mis comentarios, que luego pueden ser muy estorbosos. Lo sé. Los invitamos, como en todos los canales, a que se suscriban, a que le den clic a me gusta si les gusta el vídeo, y a que nos recomienden, por favor, para compartir la música con más personas. La música compartida siempre es mejor. De esto estoy yo, por lo menos, absolutamente convencido. Y hoy vamos a hacer algo que es un poco raro y complicado, porque a mí me gusta mucho un grupo de covers que se llama Broken Pitch. De Broken Pitch ya hicimos aquí un video y voy a contar qué es lo que pasa. Broken Pitch hace maravillosos covers donde además en sus videos utilizan maquillaje, coreografía, todo adaptado. Hacen pequeños videos musicales reales sobre los covers que realizan, ¿no? Yo recuerdo sus especiales de Halloween, su Tainted Love, su versión de Tainted Love es maravillosa. Pero como andan por ahí en Twitter, se exponen a que uno les empieza a escribir cosas y yo les escribo. Les digo, ¿cuándo empiezan a escribir material propio? Pues el material propio es la esencia de una banda. Es una banda tan buena. Tienen 4 cantantes que cantan a 4 voces, que tienen una capacidad vocal extraordinaria y que saben hacer armonías. Tienen un baterista que me parece excelente, tienen un guitarrista, un bajista, que luego alguno de ellos, ahora vamos a verlo, pero creo que ahora vamos a verlo, porque por el pedacito que vi, que toca el teclado, o todos tocan los teclados. Vaya usted a saber, el hecho, además sus arreglos demuestran que saben de música, y hacen varios mashups, que incluso de mezclar 2 canciones, que en general no soy amigo de eso, pero a ellos les sale bastante razonablemente bien. Y entonces, cuando hicieron su primer video, recientemente, hace un par de meses, sacaron su primer tema original, lo comenté, y les dije, miren, vamos a hacer lo siguiente, cuando saquen el siguiente tema, lo comento sin haberlo visto, lo veo por primera vez en Ahora Música. Y luego hablamos y hacemos una conversación con Broken Pitch. Me dijeron que sí, somos irresponsables, pero bueno, al fin y al cabo yo también lo soy. Entonces, de responsable a irresponsable, decidimos hacer esto. Esto es Like a Gale. Like a Gale significa como un vendaval marino, además como un viento huracanado marino. Los gales en inglés se refieren a estos vientos brutales que se pueden sufrir en el mar. Y es lo que sé. Vi un par de pedacitos estaba yo descargando el vídeo y tal. No he oído la canción. Si no me gusta, lo voy a decir. Si algo no me gusta, lo voy a decir, porque no pienso hacer el juego de que me tiene que gustar todo para quedar yo bien con un grupo, nomás porque el grupo me cae bien y ya, ¿no? O sea, no es la idea, y además no creo que le hiciera yo ningún bien a nadie, ni al grupo, ni a quienes me hacen el favor de verme aquí en Ahora Música. Así que esto es Like a Gale, un video original de Broken Pitch, que no sé, una cosa que les tenemos que preguntar es por qué se llaman Broken Pitch, que significa melocotón o durazno roto. Por cierto, si les gusta el nuevo fondo que estamos usando, díganmelo. Si no les gusta, también díganmelo, pero estamos tratando de darle otra imagen a
darle una imagen propia un poco más sólida a Ahora Música. Entonces, bueno, Broken Pitch, Like a Gale. Vaya comienzo. Bueno, la canción es una canción clásica en cierto sentido de amor y de abandono y de pérdida del amor, que siempre será un tema básico. Yo no tengo nada en contra de ese tema, yo tengo en contra que solo se cante de eso, ¿no? Es como la canción de protesta que se limitaba a eso y que después de 16 panfletazos dice, ya cántame una de amor, ¿no? Es la variedad lo que nos habla. Pero el vídeo me llama mucho la atención porque es el tema de vestuarios y maquillajes que ellos utilizan generalmente en sus presentaciones está muy presente, está muy utilizado en algo que al principio a mí me hace pensar en uno de estos entierros de estilo Nueva Orleans con el tipo del paraguas, que generalmente es el que conduce el cortejo funerario hacia el cementerio, en los entierros de jazz. Pero no va por allí, es como una ceremonia de iniciación donde alguien, la chica, que es la única que no viste de negro al principio, deja, y me gusta la idea, deja su equipaje, el equipaje que puede traer de su pasado, y se integra a este grupo un poco vampírico, siniestro, con un grado de cinismo. Una de las cantantes, no tengo los nombres, me van a matar, no me sé los nombres de cada una de ellas, que un par de veces frente a la cámara muestra una displicencia horrible. Si alguien te ve así alguna vez en la vida, mira, aléjate, porque no, ¿qué va a ser tu amiga? Me gustan los personajes y me gusta esa idea de alguien que deja su equipaje y se adhiere, entra a una nueva vida. No lo sé, vamos a ver. La es otra. ¡Wow! Muy bien. Muy bien el cambio musical. En cuestión de dinámicas es muy importante. El cambio radical de una entrada suave, de una entrada amable, al empuje de me está doliendo. La edición y evidentemente la coreografía está pensada para esa edición
esa edición entrecortada entre robótica y de zombie, que ya habían utilizado, creo que precisamente en Tainted Love, no me acuerdo bien, cuando usan un maquillaje de calavera maravilloso, como enfermeras de un sanatorio enloquecido, las 4 cantantes. Pero este tipo de coreografía y edición es muy impactante visualmente. Obviamente necesita estar apoyado en una música y en una interpretación igualmente impactantes. Y una cosa que quiero que vean, esto ya, soy gente que ha hecho vídeo toda la vida, soy gente que ha hecho interpretación visual de textos y música desde que tenía 20 y pocos años. Fíjense cómo la coreografía de uno lleva al siguiente, aunque todos están tomados al centro con esta luz más bien de claroscuro tenebroso con fondo negro, que a mí me recuerda a Caravaggio, y si me recuerdas a Caravaggio entonces ya me tienes ganado, porque visualmente yo en mi fotografía mucho tiempo busqué precisamente recrear esos claroscuros maravillosos de Caravaggio. La edición te va llevando, si la coreografía termina así, la siguiente la retoma allí. Si uno mira hacia arriba, el siguiente retoma bajando. Es decir, está pensado, no es haz lo que sea, está pensado cuidadosamente, toma a toma, para crear una continuidad entre las distintas personas que te están presentando a un grupo, pero individualmente. Y entonces eso representa una dificultad una dificultad y una cuestión muy agradable, o muy agradable, muy eficaz visualmente con esa edición. Ojo. Señora Paulado, para allá. Y acá, arriba, abajo. Muy bien. Epa. Bueno, la canción tiene un tema, además, un tema relativamente sencillo, son 5 o 6 notas, pero sustenta muy bien el vídeo. Es que el vídeo al final te acaba absorbiéndote. Y tratándose de un grupo muy visual, esto no es malo. Las cosas tienen evidentemente un giro siniestro cuando, primero que nada, pues para preparar el cuchillo, el guitarrista se corta la mano. Y luego tenemos un pastel siniestro allí, donde mueren todos menos la rubia, que no era protagonista antes, pero bueno. Y mucho ojo al cambio de maquillaje. El segundo precoro y coro creo que son muy duros,
muy intensos. Trae ahora una coreografía distinta, un maquillaje distinto, una coreografía más dura, pero sobre todo un maquillaje distinto y claramente vampírico. No sé, porque no, los fans de Crepúsculo en mi casa son otras personas que no soy yo. Yo soy de vampiros más antiguos. Y miren que he escrito cuentos de vampiros, por cierto, pero adquiere un tono siniestro y vampírico. Revivirán como vampiros aquellos miembros de la sociedad secreta de gente que viste de negro como yo y que recibió a esta chica en su seno al principio del vídeo. No lo sabemos, pero es muy interesante, sin duda alguna. Pero si vemos a partir de aquí, el cambio del maquillaje tiene también una relevancia, también te está contando parte de la historia de dolor y abandono, que finalmente es el centro de la canción, pero creo que es mucho más potente o central la música en este caso que la propia letra. Aquí cambia el maquillaje. Las rayas. Dientes. Oh. Bien, bien contado. Todo esto es importante. Bien la luz. Bueno, al final revivieron todos, sobrevivieron todos. ¿Qué pasó? No lo sabemos, pero estaban listos para recibir a un nuevo miembro en su grupo de gente que viste de oscuro, de gente algo siniestra. La forma en que te llevan visualmente a una mayor intensidad a lo largo de toda la canción, me encanta, me parece muy bien logrado, me parece enormemente absorbente. Y en el caso de un grupo que se ha caracterizado por su juego visual, su manejo de lo visual, no forzosamente así de intenso, por ejemplo, cuando hacen cosas al estilo de los años 40 y las 4 cantantes se visten de alguna forma como estos tríos de mujeres que cantaban, se me había olvidado, eran las Pointer Sisters, no, pero había unas, las más famosas, acabo de olvidarlas, qué horror. Seguramente, bueno, voy a poner aquí el nombre porque, como todo el mundo sabe, y si no lo saben ustedes, entérense ahora, yo y los nombres nos llevamos muy mal, a veces no me acuerdo ni cuáles eran los Beatles, pero estos grupos, estos tríos
de femeninos de armonía cerrada. Armonía cerrada es la que se hace dentro de una sola octava, y ellas visten como en los años 40, etcétera. O sea, su apoyo en lo visual no es solamente así de intenso, sino también es simple y sencillamente de ubicarse en espacio y tiempo. Pero esto me parece fuerte y dura un instante esto en la pantalla, pero sirve para llevarte a la canción. Me gusta la canción, me gusta el tratamiento visual, que es parte, insisto, central de lo que hace Broken Pitch. Y vamos a hablar con ellos de esto y si nos desvelen los misterios del grupo que viste de negro y cena cuestiones sangrientas y al final mueren pero reviven, quizás porque son vampiros. Me encantaría, ¿no? Yo como digo, escribí cuentos de vampiros en una época. Una vez escribí un cuento policíaco de vampiros en medio de ciencia ficción, simplemente por molestar a los que no les gustaban las mezclas de géneros. Entonces mezclé 3 porque me gusta molestar a la gente y me gusta romper los esquemas. Me gusta la mezcla de culturas, la mezcla de personas, la mezcla de ideas, la mezcla de concepciones estéticas en favor de lo más importante, que es comunicarle emociones e intensidades a los espectadores. Y creo que Broken Pitch lo ha logrado muy bien ahora, porque como digo, ahora que finalmente hice este comentario y ahora que resultó que no me pareció mal la canción, ni me pareció mal el vídeo, ni me pareció mal nada, pues lo siguiente es conversar con Broken Pitch. Escuchen a Broken Pitch, de veras, sus vídeos valen muchísimo la pena, y escuchen música a la que no están acostumbrados, porque allí van a encontrar quizás cosas que les hablan más cerca al oído que otras cosas a las que están más habituados. Por mi parte es todo. Nos vemos la próxima vez que tenga más música que compartir, y mientras tanto, muchas gracias.